Continuamos con un mensaje llamado Consoladora. Consoladora. Hace 8 días vimos un mensaje que decía inspirada. Inspirada, y terminé con esta frase que a mí me ha impactado, pero quiero que ojalá a usted también le impacte. Y es que si la palabra de Dios no es la que te inspira, no te inspira nada. El resto son emociones. El resto es espuma. El resto son momentos e instantes. Pero si es la palabra de Dios la que te inspira, entonces sí estás siendo inspirado por Dios. Si es la palabra del Señor la que te mueve, la que te lleva, la que te impulsa, si es la palabra del Señor la que te hace obedecer, la que te hace perdonar, la que te hace arrepentirte, la que te hace creer, la que te hace confiar, entonces si es la palabra del Señor, entonces está siendo inspirado por Dios mismo, porque su palabra es la palabra de Él. Todo lo demás, mis hermanos, puede ser útil, puede ser complementario, puede ser necesario, pero solo la palabra del Señor es la única que trae vida. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar que esa palabra inspirada no solamente inspira para que nosotros podamos hacer o pensar o soñar, sino que esa palabra tiene un factor muy importante, y es que es la palabra consoladora. Y decimos, Señor, pero es que el Consolador es el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo se mueve en sujeción y en obediencia a la palabra. No, el Espíritu Santo, escúchame esto, el Espíritu Santo nunca va a hacer nada que contradiga la palabra. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la palabra. El Espíritu Santo va a dar honor a la palabra, porque la palabra es inspirada por Él. Entonces el Espíritu Santo no se va a mover fuera de la veracidad de la palabra. El Espíritu Santo no se va a mover fuera de la línea de pensamiento de Dios que ha inspirado la palabra, para que sobre esa palabra entonces el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, y el Consolador, el Espíritu de verdad, nos recordará todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. ¿Se da cuenta que no hay una desarticulación? El Espíritu Santo no se mueve en una línea diferente, y el Señor Jesucristo en otra y la palabra de Dios en otra. No, todo se mueve en coherencia y en orden conforme a la palabra del Señor. No hay cosas que se salgan, no hay cosas para una libre interpretación. No, hay cosas que están escritas, y todo lo revelado fue revelado para que tú y yo obedezcamos. Y las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor es consoladora, porque el Espíritu Santo es el que usa la palabra para traer consuelo. El Espíritu Santo es el que lleva la palabra de Dios a nuestros corazones para llevarnos a ese estado de entendimiento de quién es Dios. Y va a ser Dios quien confronta, va a ser Dios quien redarguye, va a ser Dios quien da aliento, va a ser Dios quien da esperanza, todo a través de ese orden estructural de que la palabra es la que da el consuelo que nuestra alma necesita. Vamos a mirar hoy 2 pasajes dentro de este sermón, y vamos a ir primeramente al libro de Hechos, capítulo 15. Libro de Hechos, mientras usted lo busca, yo tomo agüita, mis hermanos, porque el momento sin micrófono hizo que este pastor tuviera que sacar la batería de la voz. Hechos capítulo 15, versículo 30. Hechos capítulo 15, versículo 30. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Yo les doy tiempo, tranquilos, tómense su tiempo. Hechos capítulo 15, versículo 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, mis hermanos, aquí ya tenemos que entender que la palabra consoladora te puede hablar a ti individualmente, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí, la palabra de Dios te habla a ti individualmente, tú la lees, pero es necesaria la congregación. La palabra consoladora viene también cuando la humanidad se congrega en unidad a esa palabra.
Los grandes momentos de la historia del pueblo de Israel vinieron cuando el pueblo se unía, cuando el pueblo volvía a decir: Señor, queremos volver a escuchar tu palabra. Y todos a una sola voz decían: queremos estar atentos. Usted lo ve en muchos momentos históricos de la palabra del Señor. En lo que venimos estudiando allá en Cotton de los martes, hemos visto cómo el pueblo del Señor estaba disperso, estaba atribulado, estaba lleno de problemas, y fue el sentir de Dios el volverlos a congregar para que la palabra pudiera volver a ser ¿qué? Expuesta. Los que tengan curiosidad de eso, hablen con los que van a Cotton y pregunten ¿de qué fue lo que estaban hablando? Pero déjelo para por la tarde, no ahorita. Y dice la palabra del Señor que reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿Qué era la carta? Pues era el mensaje que se había enviado para esa congregación en específico. Que hoy tenemos las cartas, ¿verdad? Las cartas que se volvieron parte de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que habiendo leído, la cual se regocijaron, ¿por qué? Por la consolación. La palabra de Dios es la que trae un refrigerio a nuestra alma. La palabra de Dios es la que trae un consuelo. Esa lectura de esa carta trajo una consolación a la congregación que la escuchaba. La lectura de esa carta trajo un momento de refrigerio, trajo un momento esperanzador, trajo un momento de alegría, trajo mucha alegría, dice otra traducción, trajo mucha alegría en toda la iglesia, trajo mucha alegría, se regocijaron cuando leyeron un mensaje alentador. La palabra del Señor te trae aliento, pero escuche esto: aliento y consuelo es diferente a motivacional. ¿Aló? ¿Están conmigo? Aliento y consuelo es diferente a motivacional. Yo no estoy diciendo que la motivación no sea necesaria, pero es que para el cristiano su motivación no es externa, su motivación es interna. Nuestra motivación es Cristo. Yo no necesito motivarlo a usted a venir a la iglesia. Yo lo animo, que es diferente. Pero la motivación tiene que estar en cada uno de ustedes por su amor a Dios. Yo no necesito motivarlo para que usted ore todos los días en su casa. Yo lo puedo animar, yo le puedo dar una herramienta, como ya lo he hecho, de darle 5 minuticos para que usted le eche manivela a su impulso devocional y de ahí arranque solo. Pero la motivación es tuya. Tú eres el que tiene que estar motivado según tu relación con Dios. Tú eres el que tiene que estar motivado según el deseo que tú tengas de acercarse a Dios. Así que no se trata de que consuelo y aliento sea lo mismo que motivación. La consolación, el aliento es porque vivimos en un mundo que nos mantiene atropellados, que nos mantiene cansados, porque venimos enfrentando circunstancias, porque tú has peleado la buena batalla de la fe todos los días. Porque por más de que no queramos reconocerlo a veces, nos cansamos de también a veces el maltrato que vivimos como cristianos por ser el que no va a la fiesta, por ser el que no toma, por ser el que no dice groserías, y sentimos esa presión. El joven que se comporta lleno de Dios en su escuela y sufre el bullying o sufre el acoso, o la persona que de todas formas por amar a Cristo de pronto le cargan en su trabajo, por amar al Señor de pronto le pagan menos, por hacer las cosas bien. Estoy hablando de hacer las cosas bien. Por hacer las cosas bien viene persecución. Lo leímos hace 8 días, ¿verdad? Si se acuerdan, o ya se les olvidó. O repito el mensaje de hace 8 días y de usted para después. La palabra del Señor nos dice que los que estamos en esa palabra inspirada estamos expuestos a persecución por causa de la palabra. O sea que yo estoy hablando del cristiano que está haciendo la tarea de ser cristiano. Yo estoy hablando del cristiano que está llevando su vida como un ejemplo y testimonio de quién es un discípulo de Cristo. Estoy hablando de nosotros como iglesia cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y por causa de eso sufrimos algún tipo de persecución. Perdimos el negocio porque yo hice el asunto correcto. Oiga,
no me dieron a mí el trabajo, se lo dieron al otro que por allá le pasó una platica por debajo al otro. Oiga, yo no hice trampa, yo no hice eso y me saqué menos nota que el que hizo trampa. Y entonces sufrimos esa persecución de hacer lo correcto, de hacer lo honesto. Y entonces, como el mundo no quiere premiar al cristiano, como el mundo no quiere darle honor al cristiano, ¿qué hacen? Lo persiguen, le acusan. Y esa persecución, aunque no queramos a veces reconocerlo, nos cansa, nos fatiga. Y venimos a estar un día como Elías estuvo. Elías venía de matar 400 profetas de Baal. No me voy a ir allá, no lo vaya a leer ahorita, léanlo en la casa. Pero Elías venía de matar profetas, Elías venía de confrontar toda esa idolatría que se había levantado. Pero entonces Elías hizo eso y de repente se mandaron un decreto para matar a Elías, y Elías salió huyendo y se escondió en una cueva, y allá Elías se cansó, allá Elías se desanimó. Allá Elías sintió el peso de toda esa persecución, sintió como que ya no tenía la misma fuerza con la que había acabado con esos 400 falsos profetas, y Elías quiso morirse, ya no quería ni comer. Y vino la palabra de Dios a darle aliento, a darle consuelo. Pero la motivación de Elías estaba en su corazón. Era su amor a Dios, era su sed de santidad, era su celo por la santidad de Dios. Su motivación estaba intacta, pero estaba desanimado, estaba de pronto desalentado, estaba de pronto atribulado por las circunstancias. Entonces es necesario que venga la palabra de Dios a traer aliento, a traer consuelo. Pero vuelvo y aclaro, pero la motivación tiene que estar adentro de ti. El deseo de buscar a Dios tiene que estar dentro de ti. El deseo de la santidad tiene que estar dentro de ti. Yo no te puedo poner eso en tu corazón, solamente Cristo lo puede hacer. Pero si Él ya lo hizo, eso ya está ahí. Y entonces solamente necesitamos que la palabra, y por eso es necesaria la congregación. Porque a veces cuando estamos solos, aún usted en su soledad, aunque quiera leer la Biblia y está bien desalentado, abre la Biblia y Judas se ahorcó. Y de pronto ni usted mismo encuentra solito la palabra que le alienta. Y entonces necesita ser parte de la congregación para que una palabra que no está buscando usted en su condición de desaliento venga sobre su vida y le aliente. Para que una palabra que no está usted tal vez leyendo de una manera intelectual o de una manera solamente ritualista venga a su vida y le confronte. Venga a su vida y le anime. Y vea usted también que en medio de su desánimo y en medio de su situación no está solo, que hay otros igual de desanimados que usted, pero que también están recibiendo la palabra de vida para que sean consolados, animados. Entonces la palabra del Señor fue entregada a la congregación, los cuales se regocijaron por la consolación, se alegraron por ese mensaje alentador, la leyeron. Y entonces dice la palabra del Señor que Judas y Silas, no Judas el que se ahorcó, sino el otro Judas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia ¿de qué? De palabras, para animarlos, para fortalecer su fe. Ay, pastor, porque no solamente lee la palabra y se queda callado, usted habla mucho. Pues porque es necesario sobre esa palabra que Dios da. Entonces, como lo hizo Silas, como lo hizo Judas, entonces también confirmar a los hermanos, como hoy este servidor se lo está haciendo usted aquí en ejercicio de esta misma enseñanza, confirmar que eso es real. Confirmarle, y dice que los hermanos con abundancia de palabras. A veces nos molesta, mis hermanos, y esto es una dinámica pastoral que entre los pastores hablamos. Ustedes a veces no saben de esas cosas que hablamos los pastores cuando estamos también desanimados. Pero los hermanos a veces se desesperan con que el pastor se pase, ¿no? 45 minutos, ya está mucho, pastor, está bueno, la cola ya no aguanta. ¿Sí? Se desespera el hermano. Hoy en día entonces los grandes pensadores de la iglesia, supuestamente, digo yo así, me hago así entre comillas,
Dicen que un mensaje que no puede durar más de 30 minutos porque eso ya no es funcional. La iglesia se cansa, la gente ya no presta atención, la gente ya se quiere ir porque eso no hace parte del culto moderno, porque hoy no puede durar un culto más de una hora, hora y cuarto, hora y media máximo, porque la gente está deseosa de irse a hacer otras actividades. Pero cuando usted va al cine y la película dura 2 horas y media, sí se la aguanta, ¿verdad? Y cuando de pronto se sienta a hablar por teléfono de los problemas, o de la vecina o del vecino, a veces pueden durar 2 y 3 horas hablando y tanto escucha como habla y no hay cansancio. Y siéntese por ahí en un convivio, en una fiesta, en una cosa, y me consta, mira estos ojitos que se los ha de comer la tierra, los he visto, mis hermanos, 2 y 3 horas ahí en la silla, no les duele nada. Y hablan los niños, ya se cayeron 4 veces, nadie se dio cuenta. Y ahí sí no hay dolor ni hay afán, pero que el pastor se empiece a pasar. Que los pastores empiecen a orar más de 2, 3 minutos más de lo promedio, que el pastor empieza a predicar y que ya, ojo el almuerzo. Pero la palabra del Señor es vida y dice que con abundancia de palabras. Y le dejo más para curiosidad para que usted lea por la tarde, no ahorita. Cuando Pablo predicaba era desde la mañana hasta la tarde. Agradézcanme que yo no hago eso. Desde la mañana hasta la tarde. ¿Cómo sería que una vez predicando como en una escalerita, como una especie de terraza donde se sentaban a escuchar, en donde se reunían, un joven que estaba prestando atención, de repente estaba de pronto trasnochado, había jugado Fortnite hasta muy tarde, y de repente se cayó y se desnucó y se murió, porque ya llevaban varias horas el mensaje. Y entonces, ¿qué hicieron en esa época? Oraron, se resucitó, se levantó. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, ay no, ya vámonos. No, siguió predicando. Siguió predicando. Aquí de pronto se nos hubiera ido la luz en medio del sermón, pastor, dije así, vámonos. Pero la palabra del Señor dice que ellos les consolaron y les confirmaron a los hermanos, los animaron para fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque yo le puedo hablar desde la expectativa o desde la experiencia personal, mis hermanos, que si algo me ha sostenido a mí, no es mi virtud, no es mis capacidades humanas, no es que yo sea muy bueno, no. Si algo me ha sostenido a mí en la fe, es no desconectarme del cuerpo de Cristo. Claro que es Dios. Yo no estoy diciendo que no sea Dios. Claro que es el poder de Dios, claro que es el Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de los hermanos, a través de los pastores, de los ministros, de los ancianos, a través de la misma iglesia. Dios se vale para que con su palabra traiga consuelo. ¿Usted cree que nunca ha querido tirar la toalla? Hermano, más de las que yo quisiera reconocer. Y ha sido alguien en la iglesia desde muy joven y hasta el sol de hoy que también Dios ha usado para tocar mi corazón y recordarme que mi motivación sigue ahí, que mi motivación sigue adentro de mí, y que lo único es que de pronto me he cansado, o de pronto he perdido el enfoque, o de pronto me he dejado llenar de pensamientos, me he dejado de aterrorizar por el entorno, porque de pronto me estoy cansando de que la gente diga y de repente Dios vuelve y me recuerda, pero recuerda que tu motivación es Cristo, y es Cristo el que te fortalece, y la palabra entonces me viene a recordar que entonces bienaventurado soy si por causa de la palabra recibo aflicciones, recibo mentiras, recibo persecución, y entonces la palabra vuelve y trae consuelo, y la palabra vuelve y me anima. Vuelve y nos fortalece. No te sueltes del cuerpo de Cristo. No soltarte del cuerpo de Cristo es no soltarte de Cristo. No haga una separación. Escuche esto. ¿Aló?
No haga una separación de la iglesia y Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la novia del Señor Todopoderoso. La iglesia es parte esencial del proceso por el cual Cristo hace su obra salvadora y es por cual el Señor edifica a aquellos que Él ha salvado. La iglesia es fundamental, no el edificio, sino la congregación, la hermandad, la unidad. Y la palabra del Señor viene a traerse esa palabra consoladora cuando nos unimos como hermanos. No te sueltes de la palabra del Señor, no te sueltes de la iglesia, no te sueltes de Cristo. No hay un evangelio solitario, mis hermanos. No hay eso, no existe. Un pastor en Colombia decía: no hay llaneros solitarios. ¿Sí conocen la historia, no? Si saben de películas o de cosas de esas. No hay llaneros solitarios. No hay tales cosas como superungidos individuales que vagan por el mundo individualmente. No. Dios ha constituido una iglesia. Dios nos siembra en una iglesia. Dios te ubica en una iglesia para que crezcas, para que seas edificado, para que des fruto. No solo para que ocupes una banca, para que des fruto, para que des fruto. Y entonces dice la palabra: y pasado algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Ellos habían sido enviados con una bendición, habían sido enviados para estar en paz, habían estado ahí llevando la palabra. Mis hermanos, todos somos necesarios, pero no somos indispensables. Todos somos importantes, pero no somos irreemplazables. Amén. Todos somos necesarios, todos somos importantes. No, el pastor no es más importante que el hermano que ayuda de pronto a cortar el césped. No, el pastor no es más importante que él también es importante. El pastor es importante, la hermana es importante, la maestra es importante, el líder es importante, el diácono es importante, los que ayudaron ahorita a resolucionar el problema de la luz son importantes. Todos somos importantes, pero no somos indispensables. No somos irreemplazables. Todos estamos siendo parte de la obra, de la palabra que consuela. Es la palabra la que bendice. Hoy puede ser yo el que le doy la palabra a la hermana y mañana la hermana tal vez la que me la da a mí. Hoy puede ser la hermana que necesita que yo le diga y le recuerde, pero de pronto mañana Dios usa a la misma hermana para recordarme a mí cuando yo estoy en necesidad. Somos todos importantes, somos todos necesarios, pero la única que es imprescindible e irreemplazable es la palabra del Señor. Esa es la que no puede faltar. Esa es la que no puede faltar, mis hermanos. La palabra del Señor, la consoladora, es la que no puede faltar. No hable de usted mismo en términos de su propia opinión. Hable de usted mismo en términos de lo que la palabra de Dios ha hecho en usted. Y entonces con esa palabra, ahí sí, lleve consuelo, lleve bendición. No es lo que a mí me parece, es lo que dice la palabra. No es lo que yo creo que me pareciera que sería chévere que se dijera. No, es lo que dice, y lo que dice trae consuelo. Y es suficiente. La palabra es suficiente. Más tarea para que lea por la tarde. Busque que en el libro de Juan dice que si se hubiese escrito todo lo que hizo el Señor Jesucristo, no alcanzaría, mis hermanos. Serían libros y libros y libros y libros de todo lo que hizo el Señor Jesucristo estando entre nosotros, en su peregrinaje, en su encarnación aquí en medio de nosotros. Así que solo se escribió lo necesario para que usted y yo vivamos. Si se hubiese escrito todo lo que él hizo, ahí sí, si la gente le da pereza leer uno, imagínense si fueran por ahí 20 tomos. Si la gente la empolva y la guarda, imagínense si fuera una biblioteca completa de unos 30, 40 libros como estos. No está escrito todo, pero está escrito lo que necesitas. Todo no está aquí. Pastor, los dinosaurios, aquí no está. Los ovnis, aquí no está. Pero está escrito lo que necesitas para vivir acá.
Los dinosaurios ya se extinguieron, y los ovnis, si existen o no existieron o no existirán o no existen, yo no sé. Pero usted necesita para vivir acá. ¿Qué importa si el dinosaurio existió o no existió? Su esposa existe, su esposo existe, sus hijos existen, su familia existe. Viva para lo que existe hoy. Y no le busque quinta pata al gato. Obre conforme a lo que ya está escrito. Y esta palabra es suficiente para consolarle. Amén. Romanos capítulo 15. Les dije que íbamos a mirar 2 pasajes hoy. En otra época los ponía a pasear mucho. Luego vino otra temporada en que ya no los paseé tanto. Ahora vamos a pasear poquito. Vamos a ir a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1, dice la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Léalo conmigo, vamos a leerlo todos juntos una vez más. Todos juntos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Que se cumpla. ¿Quiénes somos fuertes? ¿Quiénes somos débiles? A veces yo soy fuerte, pero a veces yo soy débil. Pero entendiendo el contexto, si tú crees que eres una persona madura en la fe, si tú crees que eres una persona que ya has caminado lo suficiente, si tú crees que te sientes fuerte en el Evangelio, no es para que te agrades a ti mismo, no es para que saques pecho y te creas superior a los demás, no es para que andes diciendo, esos son los hermanitos ahí, es que ni el pastor sabe, espera yo le enseño. No, para eso no es que ser fuerte. Eso no es ser fuerte. Eso ya tiene otro nombre. Dejémoslo ahí. Ser fuerte es que tienes la madurez para entender tu realidad espiritual, tu relación con Dios. Y porque has aprendido a depender de Él. Y porque ya has pasado una y otra prueba y has visto la mano de Dios que te ha levantado, que te ha dado la victoria. Ser fuerte en el Señor no es sabértelas todas. Ser fuerte en el Señor es reconocer que cuando tú eres débil, Él es tu fuerza. Él es tu fortaleza. Ser fuerte en el Señor es tener una relación con la palabra de Dios y hablar conforme a la palabra de Dios y no a tu propia sabiduría. Ahí sí nadie dijo amén. Ser fuerte es hablar conforme a la palabra de Dios. Y no me refiero a recitar la Biblia como un lorito. Me refiero a tenerla escriturada en tu corazón para que cuando hables de la abundancia de palabra que tienes en tu corazón, hable tu boca. Si dice eso la palabra, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué tenemos que tener lleno el corazón? Pues de la palabra de Dios. No solamente aquí para recitarla, sino aquí escrita, tallada en las tablas de nuestro corazón, para que tú puedas hablar conforme a lo que tienes en tu corazón. Y has vivido y has experimentado el poder de Dios y has visto que Dios te ha levantado y has visto que Dios te ha sostenido, y entonces conforme a eso, entonces vas diciendo, yo ya me siento fuerte. No fuerte en mi capacidad, sino fuerte en mi fe. No fuerte en mi humanidad, sino fuerte en mi confianza en Dios. No fuerte en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino fuerte en el conocimiento de la palabra que Dios ha derramado sobre mi vida. Y entonces dices, así que lo que somos fuertes debemos soportar, considerar, atender, ponernos en la misma condición de flaqueza que los débiles. Porque vuelvo y digo, yo puedo darle fortaleza aquí a mi, perdón que la señale, yo puedo darle fortaleza aquí a mi hermana, pero mañana ella me la da a mí. Y tengo que considerar la debilidad de mi hermano como si fuera mía. Y darme cuenta que tal vez donde mi hermano está, tal vez yo estuve en el pasado. Y darme cuenta que alguien tuvo paciencia conmigo
¿Cuántos de ustedes antes de establecerse como cristianos, ya que ustedes dijeron, ya la tengo clara, pastor? Dios no puso a alguien que le tuviera mucha paciencia. ¿O no? Ustedes solitos. No, muy seguramente Dios puso a alguien que oró por usted, que le llamó, que le insistió, que lo visitó, que por lo menos le brindaba una sonrisa cada vez que llegaba. Hermana. Y de pronto esa sonrisa fue parte de su formación. De pronto ese abrazo, de pronto el verse que alguien lo recibía. Necesitamos los unos de los otros. No te aísles. Si hoy estás recibiendo una palabra consoladora, la palabra no te aísles, no te alejes. No te vayas, no te escondas. Sigue siendo parte de esta comunidad de fe donde hay fuertes y hay débiles. Donde hay fuertes y hay débiles. Y si hoy estás débil, échate mano de uno fuerte. Y si hoy estás fuerte, échale mano a uno que está débil. Pero somos parte de esta. Y dice, y no nos agrademos. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Ay, la que a mí me gusta, pastor, la canción que a mí me gusta. ¿Quiere que le cuente de unos débiles que hay en medio de nosotros? Y no lo digo de una manera despectiva, lo digo de una realidad espiritual. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes son débiles en su fe. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí están entendiendo de qué le estoy hablando yo? Nuestros niños son débiles en la fe. Nuestros adolescentes son débiles en la fe. Se están formando. Así que el servicio, la congregación, la palabra no es para agradarnos a nosotros mismos. El culto no es para usted, el culto es para el Señor. La alabanza no es para usted, la alabanza es para el Señor. Nuestra gratitud, nuestra ofrenda, nuestra oración es para el Señor, no para nosotros mismos. No es para agradar al pastor, no es para agradar al líder, no es para nuestras conveniencias sociales ni ministeriales. Nuestro sentir de amor es para ayudar a los que están débiles. Y si usted no considera a sus propios hijos, a sus propios niños, a sus adolescentes, a nuestros adolescentes como débiles en la fe, entonces estamos perdiendo una oportunidad de tenderles la mano. Porque tal vez usted como papá diga, pero es que a mí no me pone cuidado, pero de pronto al otro hermano le presta atención. Porque así somos nosotros, ¿o no? O es que usted solo le escuchaba a su papito y a su mamita. Sí, su papá y su mamá le hablaban y dice todo lo, sí mamita, ¿sí? No, muchas veces de pronto la mamá se cansó de decirle a uno blanco, negro, amarillo, y uno, no, mamá, que nada, y de repente cualquier otra persona le dijo blanco, negro, amarillo, ay, usted tiene razón. La mamá 3 años diciéndole lo mismo y un extraño se lo dice y así le ponemos cuidado. Así somos, ¿verdad? Seres humanos. Pues nuestros hijos son seres humanos. Y nuestros niños, nuestros adolescentes son débiles en la fe y necesitan que ustedes y yo, que somos fuertes. Amén. ¿Sí o no? ¿A quién estoy predicando yo? Nuestros niños, nuestros adolescentes que son fuertes, que son débiles, necesitan a nosotros como adultos que creemos que somos fuertes. No critique a los niños, no critique a los adolescentes. Tiéndale la mano. Ore por ellos. Denles ejemplo. Denles ejemplo. Denles ejemplo. Versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Mis hermanos, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Ahí está la palabra. Yo solo estoy haciendo abundancia de palabras conocidas, porque ahí está. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, en lo que es correcto, en lo que es santo, en lo que es puro, para que todos crezcamos. Esto no es una competencia de ver cómo yo crezco más y cómo yo me luzco más y cómo me dan a mí más privilegios y cómo me muestro y cómo soy el que pasa y el que... No, esto no es para eso, mis hermanos. Es para ayudarnos a que todos crezcamos.
Es para que levantemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Es para que seamos nosotros y agrademos a nuestro prójimo en lo que les edifique. Yo sigo dejándole esto a usted en su cabeza. Quiero que hoy se vaya aturdido con esto. Piense que los débiles más cercanos que tenemos entre nosotros de la fe son nuestros propios hijos. Son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Así que ¿qué clase de evangelio estamos viviendo si no es para agradarnos a ellos en lo que edifica? ¿Cómo te muestras tú como un edificador para ellos que son débiles? ¿Cómo nos mostramos nosotros? No piense solo en sus hijos. Le voy a pedir un favor. Voy a tomar aquí el ejemplo de mi hermano Armando. Hermano Armando, le pido el favor, yo, no como pastor, yo le pido el favor, hermano Armando, que usted sea un ejemplo para mis hijos. Por favor, hermano Armando, se lo ruego, se lo suplico. ¿Está dispuesto usted a ser un ejemplo para los hijos de otro? Como yo no tengo hijos, para todos los míos ya estaban grandes, ya se fueron. Pues sea un ejemplo para los míos, por favor, se lo pido. Sea un ejemplo para los hijos de otros hermanos. Sea un ejemplo para otros. Porque tenemos que agradarnos y agradar al prójimo en lo que es bueno para la edificación. Mis hijos no solamente me tienen que ver a mí como un modelo, mis hijos quiero que los vean a ustedes como un modelo. Nuestros niños necesitan no solamente ver a sus papás y a sus mamás, que principalmente son los que deben ser un modelo, pero necesitan vernos a los demás como un modelo. Que nosotros seamos realmente entendidos y que estos jóvenes, estos niños necesitan la mano que les ayude en su debilidad de fe mientras se les fortalece. Ay, pastor, queremos un futuro en la iglesia. ¿Son ellos? ¿Son ellos, mis hermanos? Son nuestros niños, son nuestros adolescentes, son nuestros jóvenes. No solo del Príncipe de Paz, son el futuro de todas las iglesias. Y somos fuertes, mis hermanos. Entonces ayudémosles. Dice porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, mis hermanos. Y si Cristo no lo hizo, mucho menos nosotros. ¿Para qué sirves en la iglesia? ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer en la iglesia? ¿Por qué quieres ser maestra de niños? ¿Por qué quieres ser diácono? ¿Por qué quieres ser maestro de jóvenes? ¿Por qué quieres ser de la alabanza? ¿Por qué quieres ser cualquier cosa? ¿Por qué? ¿Para edificación? ¿Para ayudar? ¿Para fortalecer? ¿Para levantar? ¿Para estar en unidad? ¿O para agradarte a ti mismo? Yo me quiero poner la camisita azul que se ponen los hermanos. Y si la cambiamos a morada y no te gusta el morado. Todo lo que hagamos, hagámoslo para bendición, para edificación. Y dice la palabra del Señor, y vamos cerrando, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ay, pastor, pero es que en el pueblo de Israel tocaban y así. Sí, pero eso fue el pueblo de Israel. Se escribieron fue para nuestras enseñanzas, mis hermanos. Ya no voy a matar aquí un cordero, pero lo que se escribió para nuestra enseñanza. Porque a veces queremos irnos al pasado. Perdónenme los hermanos que ven por internet. No es una crítica, no es algo, sencillamente que de nada sirve que toquemos el chofar y el cuerno del carnero que tocaron el pueblo de Israel si seguimos nos envidiándonos aquí entre hermanos. De nada sirve que nos pongamos aquí la cosita que se ponen los judíos y digamos y hagamos lo mismo que hacía el pueblo judío si no somos judíos, si seguimos entre nosotros criticándonos y murmurándonos. Así que las cosas, dice la palabra del Señor y lo dice Romanos, porque las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza, se escribieron para edificarnos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos dan esperanza, las Escrituras nos dan ánimo. Las Escrituras no es para repetir tradicionalismo, las Escrituras es para tener esperanza. Las Escrituras es para recibir consolación, no para imitar tendencias. La Escritura es para que nosotros tengamos ánimo
ánimo mientras esperamos con paciencia que se cumplan las promesas de Dios, de que Él vendrá por su iglesia santa, limpia, pura, sin mancha. Esa es nuestra esperanza. Más bien preocúpate por tú ser parte de esa iglesia limpia, pura y sin mancha, en lugar de estar mirando el pasado, mirando al otro, mirando al prójimo. Preocúpate porque la escritura sea tu consuelo. Que la escritura sea la que te dé la paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios en su cabalidad. Es la escritura. Si le vamos a dar honor a la palabra del Señor, no es solamente para decir, ay, tan bonita la Biblia. Ay, ese versículo como me gusta, pastor. Y el de arrepiéntete. Y el de perdona. Y el de no murmuréis, ¿no te gusta? Porque esta no es palabra, ¿verdad? No podemos que nos guste un versículo y otro no. O toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Toda es útil. Tanto el versículo que te gusta como el que te incomoda. Tanto el versículo que apruebas como el que, toda es inspirada por Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué? Léalo conmigo, a ver, para que no se me aburran. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Mis hermanos, las escrituras nos dan esperanza, nos dan ánimo y esperamos con paciencia que se cumpla toda la escritura, que se cumplan todas las promesas, con paciencia, mis hermanos, sin desesperación, con paciencia. Y el Dios de la paciencia, el que nos da la paciencia, el que nos da ese ánimo, es el que nos va a ayudar en vivir con esa consolación, con ese amor, con esa misma armonía unos a otros, en un mismo sentir. La unidad, mis hermanos, es parte de la consolación de la palabra. Dice la palabra que un pueblo dividido no permanece. No lo digo yo, lo dice la palabra. La unidad representa el ejercicio, el poder de la palabra que consuela en una congregación. Muy rápido lo dije, ¿verdad? Porque solo el hermano Armando no. El ejercicio de la palabra se ve representado en la unidad del mismo pueblo, de la congregación que recibe la palabra. No habla de cantidad, habla de unidad. Si somos 30 unidos, gloria a Dios. Si somos 100 unidos, gloria a Dios. Si son 1000 unidos, gloria a Dios. Pero de nada sirve ser 3000 si están divididos. De nada sirve que seamos 100 o 150 o 200 si no hay unidad. Es la unidad en el Espíritu. Es un mismo sentir según Cristo, que corresponde a los seguidores que somos de Cristo Jesús. Y mira lo que dice ahí, versículo 6. ¿Qué dice? Léalo conmigo, léalo conmigo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos nosotros a una sola voz dar alabanzas, dar gratitud, dar exaltación al Dios. Oiga, ¿ese a una sola voz será aquí cuando cantamos? ¿Ese a una sola voz será solamente aquí cuando ponemos las alabanzas? ¿Ese a una sola voz será aquí solamente de pronto en la vigilia si cantamos todos? No, ese a una sola voz es como nos oye el mundo allá afuera. El mundo no puede escuchar que un miembro del Príncipe de Paz me dice unas cosas y otro miembro del Príncipe de Paz me dice otras. El mundo no puede escuchar que un miembro del Príncipe de Paz está criticando y murmurando de sus hermanos mientras otro está hablando bien de la iglesia. Tenemos que todos estar en un mismo sentir. ¿Aló? Ya lo dije con nombre propio. Dije Príncipe de Paz. ¿Usted dónde se congrega? Ese a una sola voz es que todos estemos unánimes glorificando el nombre del Señor. Que todos estemos unánimes dando testimonio a una sola voz, a una sociedad que necesita
Que cuando la comunidad hispana de nuestro alrededor, aquí en Tuscaloosa, en Alabama, escucha hablar a cualquiera de ustedes, diga: oiga, usted habla igualito que otro amigo que yo conozco que también se congrega en su iglesia. Oiga, usted tiene el mismo sentir de amor que conozco también de una pariente que también vaya a su iglesia. Y no que unos hablemos de santidad y digan: ay, no, es un proceso, usted tranquilo, siga así, no hay problema. No, todos tenemos que estar hablando de lo mismo. Todos tenemos que estar hablando de santidad, de amor. Todos tenemos que estar hablando la palabra del Señor, no su propia opinión. Todos tenemos que estar hablando de lo que la Escritura dice, no de lo que yo creo que dice. Todos tenemos que estar hablando de lo que Dios está colocando. Y crea que el Dios de unidad no va a estar colocando cosas extrañas en una iglesia y en otra. El Dios de unidad es unánimes, en un mismo sentir, a una sola voz. Glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todo lo que usted trabaje, todo lo que usted se entretenga, todo lo que usted compre, todo lo que el Señor le bendiga, glorifique a Dios. Que si usted progresó, que si usted montó empresa, que si usted compró carros, que si usted compró casas, que compró 3 y 4 casas, glorifique el nombre del Señor. Que si usted perdió el trabajo, que si a usted le fue mal, que si se le ponchó el carro, que si se le quemó, que si se le dañó, que si lo orinó el perro, usted glorifique a Dios. No importa las circunstancias, usted tiene que tener una unidad de fe. Y esa unidad de fe no tiene otra fuente que no sea la palabra. Amén. No tiene otra fuente que no sea la palabra del Señor. Entonces esa palabra consoladora, mis hermanos, si usted ha venido armando el paquete de la predicación de hoy, si usted ha venido en sintonía con la predicación de hoy, esa palabra consoladora invita a que seamos una congregación que ama la palabra, que se deleita en escuchar la palabra, mis hermanos, que se goza en escuchar la palabra. No solamente cuando se predica. Ahorita estamos leyendo al principio del servicio un salmo. Deleítese en escucharlo. No importa si se explicó, si no se explicó, solamente se está leyendo, deleítese. No diga: ay, voy a llegar a las 11:15 que ya han leído y ya va a empezar la alabanza. No, llegue temprano, llegue a las 11, alcance a la oración y escucha la lectura. Que eso también es parte del servicio. Es más, llegue a las 10:30 y ore. Para que usted llegue 10:30, ore. Mire, ore aquí, no me interesa, mis hermanos. Más adelante hay que cambiar esas bancas o hacer algo con eso. Si las quiere ensuciar ahí de llanto, de lágrimas, de mocos, de lo que quieran, hermano, llore ahí, ahí entréguese en oración, ahí suelte todo, llore ahí hasta donde más pueda. No le importe el que esté al lado, no le importe. Ahí arrepiéntase, ore, clame, gima, únjase en el poder de la palabra, llénese de Dios, para que a las 11 en punto, usted diga: Señor, me derramé en esa media horita, Señor, ahora solo quiero agradarte y quiero estar pendiente de ti. Pero cuando usted llega a las 11:15, 11:10 y medio, hay un pedacito de oración ahí. Si usted quiere decir todo lo que tenía para decir en media hora, ya apenas de pronto es 1 o 2 minutos. Pero si usted llega y aprovecha los espacios. Ahora, estoy hablando de la parte congregacional. Mejor aún si usted todos los días tiene esa entrega, ese compromiso en su casa. Y ese entregarse en oración. Allá sí llore más todo lo que quiere. Y allá entréguese del Señor. Con eso llega aquí al domingo a decir: Señor, he puesto toda esta semana todo en tus manos, Señor. Ya no tengo ni siquiera que pedir por mí, Señor. Pon en mí que pido por otros. Pon aquí hoy que estoy en congregación a orar por otros, a orar por el hermano, a orar por los problemas, a orar por la iglesia, a orar por otras personas, porque toda la semana, Señor, ya mi corazón lo he desgarrado, Señor, ante ti. Pero si el único día que medio oras un poquito así como con intensidad es el domingo y llegas tarde, ¿verdad? Si el único día que medio escuchas o lees la palabra es el domingo y llegaste ya cuando está el pastor dando los anuncios, pues va a ser difícil, ¿verdad?
Y no me podía ver hoy sin incomodarlos, porque ya se me está volviendo una costumbre. Ya de pronto me reclaman, pastor, hoy no tiro piedras, pastor. Necesitamos ser coherentes. Necesitamos ser entendidos en lo que somos como cristianos. Entonces, uno de los factores es ¿cuál para que la palabra consoladora venga a mi vida? Ser parte de la congregación, ser parte integral del cuerpo de Cristo. Solitos no podemos. Vuelvo y lo digo, solitos no podemos. Nos necesitamos unos a otros. ¿Cómo conocer al mundo que somos discípulos del Señor? Que nos amamos acá, que nos fortalecemos acá, que los fuertes ayudan a los débiles, porque todos estamos unidos en el amor del Señor, unánimes a una sola voz, porque escuchamos con alegría la palabra del Señor, porque nos regocijamos cuando somos exhortados por ella, porque nos alegramos y nos disponemos en nuestro corazón a no agradarnos a nosotros mismos, sino a darle la mano, a atender, a ayudar, a fortalecer la fe de otros. Porque entonces nosotros estamos buscando que la Escritura nos dé la paciencia, nos dé el consuelo para nosotros estar en un mismo sentir, en una misma unidad, unánimes a una sola voz para dar alabanza y gloria al Señor. Amén. Se lo acabo de resumir. Acabo de resumir todo el sermón. Ahora, ¿dónde queda el asunto? ¿Necesitas motivación? No, tu motivación ya es Cristo. Pero necesitas la palabra consoladora. Necesitas la palabra que te anime. Necesitas la palabra que te sustente. Aliméntate de la palabra del Señor.